Organización Mundial de la Salud estaría dando otra alerta importante fuera de COVID-19. En una publicación de este 27 de enero de 2023, la OMS estaría indicando sobre una amenaza nuclear y daría una lista de fármacos importantes que los países deberían tomar en cuenta. Amenaza nuclear en el 2023. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud habría dado esta alerta sanitaria que nosotros debemos tomar en cuenta? En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre catástrofe nuclear. La Organización Mundial de la Salud da lista de emergencia en cuanto a medicamentos a tomar en cuenta. Un punto importante que hoy en día estaríamos nosotros viviendo, y no solo sería el riesgo de nuevas variantes del coronavirus y sobre todo el avance ya de dos variantes de Omicron como serían Kraken y la variante Ortho, es la posibilidad de una catástrofe nuclear. Una situación importante que habría amenazado Rusia a Occidente sobre la llegada de tanques a Ucrania. ¿Qué es lo que habría pasado y sobre todo por qué la Organización Mundial de la Salud habría lanzado una alerta sanitaria? En una publicación de este 27 de enero de 2023, la OMS daría una advertencia importante a tomar en cuenta. Según la publicación se mencionaría catástrofe nuclear, OMS insta a almacenar medicamentos ante una emergencia radiológica. El organismo de salud habría actualizado la lista de fármacos que los países deberían tener a modo preventivo en caso de un desastre nuclear, mientras que la Unión Europea habría advertido que Rusia estaría entrando en guerra con Occidente. Según la Organización Mundial de la Salud, habría actualizado la lista de medicamentos para emergencias radiológicas o nucleares, que los gobiernos deberían almacenar a manera preventiva. El anuncio se habría dado pocas horas después de que la Unión Europea advirtiera que Rusia estaría en guerra con Occidente, en medio de una escalada bélica producida por el reciente acuerdo sobre el envío de tanques a Ucrania. El Organismo Mundial de Salud dependiente de la ONU habría emitido una guía sobre cómo sobrevivir a una catástrofe nuclear, en un nuevo informe publicado este viernes 27 de enero, advirtiendo contra los usos intencionales de materiales radiactivos con intenciones maliciosas. Es muy importante que María Neira, subdirectora general interina de la OMS, habría advertido que en la actualidad existen países que no están preparados para un desastre nuclear o radiación. En emergencias de radiación, las personas pueden estar expuestas a la radiación en dosis que van desde insignificantes hasta potencialmente mortales. De acuerdo a la publicación, la funcionaria había indicado de que los gobiernos deben estar preparados para poder actuar con rapidez y aplicar el tratamiento correspondiente en el momento en que las personas lo necesiten. Es esencial que los gobiernos estén preparados para proteger la salud de la población. En la publicación, la Organización Mundial de la Salud habría puntualizado que en una reserva nacional normalmente incluye equipos de protección individual, botiquines para traumatismos, líquidos, antibióticos y analgésicos. Sin embargo, el organismo de salud habría advertido que muchos países todavía carecen de los elementos esenciales de preparación para emergencias radiológicas. Las emergencias radiológicas y nucleares pueden dar lugar a la exposición de dosis de radiación lo suficientemente altas como para provocar consecuencias graves en la salud de las personas. De esta manera, el organismo encargado de velar la salud pública habría anticipado los posibles escenarios ante un desastre nuclear, lo cual incluye emergencias radiológicas o nucleares en plantas de energía nuclear, instalaciones médicas de investigación, accidentes durante el transporte de materiales radiactivos y el uso intencional de materiales radioactivos con intenciones maliciosas. La escalada bélica que estaría dándose hoy en día en Ucrania estaría causando preocupación y sobre todo hoy en día los expertos indican que es muy importante estar atentos ante ello. Dentro de los datos que la Organización Mundial de la Salud habría actualizado, esto incluiría una lista de medicamentos que previenen o reducen la exposición a la radiación, al igual que tratan lesiones una vez provocada la exposición. En el listado se estaría incluyendo sustancias como el yodo, el cual previene la absorción del yodo radiactivo a través de la tiroides.
Es importante también que se había mencionado el azul de Prusia, una pastilla que se puede usar en una emergencia por radiación para ayudar a eliminar el cesio y el talio radioactivo del cuerpo de una persona. También contiene citocinas que utilizan para mitigar el daño a la médula ósea y otras terapias utilizadas para tratar vómitos, diarrea o infecciones. Datos importantes que nosotros debemos mencionar. La Organización Mundial de la Salud habría lanzado una alerta internacional frente a una posible catástrofe radiológica o nuclear. La situación bélica que estaría dándose hoy en día entre Rusia y Ucrania podría extenderse a Occidente y la Unión Europea habría lanzado una amenaza en el sentido de que Rusia estaría declarando la guerra a Occidente. Una catástrofe nuclear podría estar presente y es muy importante que la OMS ha indicado que los países tengan un botiquín preparado para estas situaciones, en donde no solo se contenga situaciones para un traumatismo, para infecciones o hidratación, sino también algunas sustancias que podrían ayudar a mitigar en parte la exposición a radiación, tales como el yodo, el azul de Prusia, antibióticos y tratamiento para náuseas, para vómitos o diarreas. Datos importantes a considerar. Una amenaza nuclear estaría presente y la OMS indica estar preparados ante una posible emergencia nuclear. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en donde este 27 de enero 2023 la Organización Mundial de Salud habría alertado ante el posible riesgo de una catástrofe nuclear. Según la publicación, la OMS estaría dando indicaciones ante el riesgo de una crisis nuclear o catástrofe que se podría producir por la situación que se da entre Ucrania y Rusia, en donde Rusia habría amenazado y Europa habría mencionado que esta amenaza se estaría extendiendo a Occidente. La situación sería bastante peligrosa dado que podríamos estar frente a una catástrofe nuclear, por lo cual la OMS habría actualizado su lista de fármacos importantes a considerar. Ante una situación como una emergencia radiológica o nuclear, es muy importante que la OMS habría indicado tener equipos de protección individual, botiquines para traumatismos, líquidos, antibióticos y analgésicos. Igualmente, dentro de la lista se habría considerado utilizar el yodo, dado que el yodo permitiría prevenir la absorción de yodo radioactivo. Igualmente, medicamentos como el azul de Prusia, una pastilla que se puede usar de emergencia para ayudar a eliminar el cesio o el talio radioactivo que el cuerpo de una persona puede absorber. Igualmente, tratamientos como citocinas para ayudar a proteger a la médula o tratamientos para tratar vómitos, diarreas o infecciones. Una amenaza nuclear estaría presente ante el riesgo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros, el primer libro Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.